Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Alain, soy hablante nativo del español y el día de hoy te enseñaré cómo conjugar los verbos en español. Muy bien, empecemos con el video. Empezaremos primeramente hablando sobre 4 aspectos fundamentales para conjugar los verbos en español. Esos 4 aspectos a tener en cuenta para conjugar los verbos en español son la persona, el número, el modo en el que está el verbo y el tiempo del verbo. Muy bien, empezaremos hablando primeramente sobre la persona. La persona o sujeto es el que realiza la acción. Por ejemplo, yo puedo decir yo corro, tú corres, él corre, para indicar que la primera persona es quien habla. Por ejemplo, yo corro. La segunda persona es la que escucha, el receptor. Por ejemplo, tú corres. Y la tercera persona es de quien se dice algo. Por ejemplo, él corre, ella corre. Muy bien, ahora hablaremos acerca del número del verbo. El número del verbo se refiere a la cantidad de personas que ejecutan la acción. Por ejemplo, cuando ejecuta solo una persona, va en singular. Yo puedo decir, yo como. En este caso, el verbo está en singular. Primera persona, singular. Yo como. Tú comes. Igualmente está en singular. Ahora, en plural. Por ejemplo, yo puedo decir, ustedes comen. Ellos comen. Ellos corren. Haremos un ejemplo con el verbo amar. Vamos a conjugar el verbo amar en primera, segunda, tercera persona, singular y plural. Por ejemplo, yo puedo decir en primera persona y singular, yo amo. Segunda persona y singular, tú amas. Tercera persona y singular, él, ella, Usted. ama. Ahora, en primera persona, en plural, yo puedo decir nosotros, nosotras amamos. En segunda persona, en plural, yo puedo decir Vosotras. vosotros amáis. Y en tercera persona, en plural, yo puedo decir ellos, ellas, ustedes aman. Muy bien, ahora vamos a hablar acerca de otro aspecto fundamental para conjugar un verbo. Hablaremos acerca del modo. El modo denota la actitud del hablante. En español existen 3 diferentes modos de un verbo. El modo indicativo, que es el modo más usado, el modo subjuntivo y el modo imperativo. Muy bien, empezaremos primeramente hablando acerca del modo indicativo. El modo indicativo, como ya lo dije, es el modo más usado en español. El modo indicativo expresa como real el verbo que enuncia. En este caso, el modo indicativo sirve para hablar acerca de hechos reales o hechos que el hablante considera que son reales. Por ejemplo, yo puedo decir, yo leo todos los días. Yo como comidas nutritivas. Muy bien, ahora vamos a hablar acerca del modo subjuntivo del verbo en español. El modo subjuntivo sirve para expresar dudas, probabilidades o deseos. Por ejemplo, yo puedo decir en una oración, ojalá que no llueva. Otro ejemplo, yo puedo decir, quiero que vengas a mi casa. Otro ejemplo que puedo decir con el modo subjuntivo, tal vez
salga el sol. Ahora vamos a hablar acerca del modo imperativo. El modo imperativo en español sirve para dar órdenes o para pedir algo, o también para dar consejos. Por ejemplo, yo puedo dar una orden con el verbo cerrar. Cierra la puerta. Estoy dando una orden. Come rápido tu comida. Estoy dando una orden en este caso. Yo puedo decir también con el verbo venir. Ven a mi casa a ayudarme con la mudanza. Juan, por favor. También puedo decir en una oración, usando el verbo tomar, para dar un consejo en modo imperativo. Toma paracetamol si te duele la cabeza. Esto ayuda a aliviar el dolor. Muy bien, ahora vamos a hablar acerca del tiempo de un verbo. En español, en modo indicativo, existen 5 tiempos simples y 5 tiempos compuestos. Vamos a hablar acerca de los tiempos simples, usando ejemplos. Por ejemplo, yo puedo decir en una oración en tiempo presente, yo corro por el parque. Yo como pescado. Y ahora, en tiempo pasado o pretérito, yo puedo decir, ayer corrí por el parque. Ayer comí pescado. Otro ejemplo, ahora en futuro, mañana comeré pescado. Mañana correré por la calle. Muy bien. Ahora vamos a dar un ejemplo en otro tiempo. Existe el tiempo copretérito o pretérito imperfecto. Este tiempo se usa para hablar acerca de acciones pasadas cuyo inicio y fin no se especifica. Muy bien, ahora vamos a dar un ejemplo usando el tiempo pretérito imperfecto o copretérito. Un ejemplo en tiempo pretérito imperfecto o copretérito usando el verbo vivir. Yo puedo decir, Juana, Carmen y Lorena vivían en esta ciudad. Otro ejemplo, yo puedo decir, se reían sin parar. Otro ejemplo, yo puedo decir, charlaban por horas en el parque mientras comían golosinas. Ahora vamos a hablar acerca del tiempo condicional simple o pospretérito. Este tiempo se usa para hablar de una acción siempre y cuando exista una condición. Por ejemplo, yo puedo decir, usando el verbo comprar en pospretérito, si tuviera el dinero suficiente, me compraría la casa. También se puede usar para pedir un favor de forma adecuada. Por ejemplo, yo puedo decir, ¿podrías pasarme la sal? Ahora también mencionaré que existen 5 tiempos compuestos en español. En el modo indicativo, estos tiempos compuestos se forman anteponiendo el ante antes de los tiempos simples ya mencionados. Por ejemplo, para el presente sería antepresente. Para el tiempo pasado o pretérito, antepretérito. Para el futuro, antefuturo. Para el copretérito, antecopretérito. Y para el tiempo condicional simple o pospretérito, ante, pospretérito. Muy bien, también mencionaré que los tiempos compuestos se forman con la unión de 2 verbos. Uno es el verbo auxiliar y otro es el verbo principal. El verbo auxiliar por excelencia es el verbo haber. El verbo principal es el que da sentido a la oración. Por ejemplo, yo puedo decir, usando el tiempo compuesto, el antepresente o pretérito perfecto compuesto, hemos llegado tarde el día de hoy. Acá el verbo auxiliar es haber y el verbo llegar es el verbo principal. Otro ejemplo que también puedo decir con el tiempo pretérito perfecto compuesto o antepresente, no he caminado hoy. Acá el verbo auxiliar es haber
y el verbo principal es caminar. Muy bien, ahora voy a hablar acerca del tiempo compuesto pretérito pluscuamperfecto o antecopretérito. Este tiempo se usa para hablar acerca de una acción pasada que involucra una acción que fue ejecutada anteriormente a la ya mencionada. Por ejemplo, yo puedo decir: el niño estaba llorando porque se había golpeado. En la oración había golpeado está el verbo en pretérito pluscuamperfecto. Haber es el verbo auxiliar y golpear es el verbo principal. Otro ejemplo yo puedo decir también usando el pretérito pluscuamperfecto: cuando llegué, todos ya se habían ido. Muy bien, también mencionaré que aparte de esos tiempos, para el tiempo compuesto también existe el futuro compuesto o antefuturo. El antefuturo es el tiempo gramatical que indica una acción futura y perfecta terminada, con aspecto perfectivo. Por ejemplo, yo puedo decir en una oración, usando el tiempo futuro compuesto o antefuturo: mañana a estas horas ya habré llegado. También existe el condicional compuesto o antepospretérito. El antepospretérito también se conoce como condicional perfecto o condicional compuesto. Es un tiempo verbal que se usa para hablar de acciones que habrían ocurrido si se hubiera cumplido una condición en el pasado. Se forma combinando el verbo haber en su forma de pospretérito con un verbo en participio. Por ejemplo, habría terminado. Ejemplo en oraciones: ya te habría pagado si ya hubieras terminado. Me dijo que lo habría reparado cuando volviera. Si hubiera llegado, te habría avisado. También existe el antepretérito o pretérito anterior. El antepretérito o pretérito anterior del modo indicativo es un tiempo verbal que se utiliza para referirse a una acción o situación que se sitúa en un momento anterior a otra acción pasada. Un verbo en pretérito anterior se conjuga con el auxiliar haber en pretérito perfecto simple seguido del participio del verbo principal, que es el que le otorgará el sentido global. Por ejemplo, en una oración podemos decir: apenas hubimos terminado la cena, nos fuimos del lugar. Otro ejemplo, yo puedo decir en una oración: cuando hubo resuelto su problema, se sintió tranquilo. De modo que en modo indicativo, como ya lo mencioné, hay 5 tiempos simples y 5 tiempos compuestos. También mencionaré que en el modo subjuntivo existen los tiempos verbales y hay más de uno. Existe, por ejemplo, el presente en modo subjuntivo, el pasado o pretérito en modo subjuntivo, el futuro también en modo subjuntivo, y también existe el antepresente, el antepretérito y antefuturo. Muy bien, también para mencionar que en el tiempo En el modo imperativo, solamente existe el tiempo presente y no existen otros tiempos. Por ejemplo, usando el verbo cerrar para dar una orden, yo puedo decir: cierra la puerta. En tiempo pasado el verbo cerrar no lo puedo usar. Por ejemplo, si yo digo cerró la puerta, ya no sería modo imperativo, no estaría dando una orden, estaría hablando del pasado en modo indicativo. Y si yo digo en futuro cerrará la puerta, el verbo no estaría en modo imperativo, estaría hablando del futuro en modo indicativo, usando el verbo cerrar. Muy bien, ahora vamos a hablar acerca de los verbos regulares y los verbos irregulares. Empezaré primero definiendo qué son los verbos regulares. Los verbos regulares son aquellos verbos cuya raíz no varía. Existen los verbos regulares de la primera conjugación, son los que terminan en ar. Por ejemplo, amar. Existen los verbos regulares de la segunda conjugación que terminan en er. Por ejemplo, temer, tejer. Existen también los verbos regulares de la tercera conjugación. Son aquellos que terminan en ir. Por ejemplo, partir, vivir. En estos casos, como ya lo mencioné,
la raíz permanece constante. Por ejemplo, vamos a conjugar y dar ejemplos con el verbo amar. El verbo amar, como ya lo mencioné, es un verbo de la primera conjugación y es regular. Por ejemplo, yo puedo decir en primera persona singular y en tiempo presente y en modo indicativo, yo amo. Yo amo comer tortas. Otro ejemplo, en segunda persona singular en tiempo presente y en modo indicativo, tú amas comer manzanas. Otro ejemplo, en tercera persona singular y en modo indicativo, él ama comer sandía. Ahora hablaré acerca de los verbos irregulares. ¿Qué son los verbos irregulares? Los verbos irregulares son aquellos cuya raíz varía cuando conjugas el verbo. Por ejemplo, un verbo irregular es el verbo ser. Yo puedo decir, yo soy. Yo puedo decir en una oración, yo soy ingeniero. Otro ejemplo, en pasado, yo fui policía. En futuro, yo seré médico. En estos casos, como se puede apreciar, la raíz varía al conjugar el verbo. Otro ejemplo, usando el verbo ir, que es un verbo irregular. Yo puedo decir en una oración, yo voy a clases en tiempo presente. Y en tiempo pasado o pretérito yo puedo decir, yo fui a clases. En tiempo futuro, yo iré a clases. Como se puede apreciar acá, con el verbo ir, también la raíz varía al conjugar el verbo. Muy bien amigos, espero que este video les haya sido útil y hayan aprendido a conjugar los verbos en español. Y si les gustó este video, denle like, compartan y suscríbanse a mi canal. Estaré subiendo un nuevo video próximamente. Gracias, hasta luego.